Ya tengan todos ustedes, amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal de YouTube del Ter de la Cruz. Por ahí no se les olvide darle me gusta, su like, abajo aquí a la campanita. Píquenle, puchen, echen una mano, chinga. Pues ya bonito inicio de semana tengan todos ustedes. Ya empiezan a llegar a la escuela, algunos entraron ya, otros en primaria, pues ya están listos los directores, supervisores. Bonito regreso a su trabajo. Pues ya, vámonos con Tokio. Con todo el descaro del mundo, el magistrado Froilán Muñoz cobró una beca mensual de casi 20,000 pesos en el CONACYT, a pesar de ganar más de 200,000 pesos al mes en el Poder Judicial. Está el hijo de su tiznada madre. Nomás para que vean de su PT. Lo que buscan es la subrepresentación de pobres ciudadanos como Mario Marín y Vera Carrizal y ponen a Piña Podrida, que ha absuelto a todos esos desgraciados. Un recuerdito para PAN y PRI, a los narcoprianistas, ahora que lloran con la mayoría calificada que el pueblo les dio al Morena. Así hablaban de prepotente cuando ellos tenían el poder y aprobaban reformas. Cuando dijo Manlio Flavio Beltrones, no, aquí no manda el pueblo, aquí mandamos los diputados y senadores del PRI. El pueblo no manda aquí, la decisión la toman 128 senadores. Emilio Gamboa. Sí lo dijo, cuando las reformas que le reclamaban, un periodista se le acercó y le preguntó, y le dijo, le hizo la pregunta y así le contestó el Emilio Gamboa Patrón. Buenos días. Buenos días. ¡Ánimo! Ánimo. Bonito lunes. Bueno, pues vamos a iniciar la semana con la sección de quién es quién en los precios. Luego abrimos para algunas preguntas, porque como a las 8:30 vamos a iniciar con un homenaje a nuestros paisanos, paisanas, migrantes, porque estamos terminando ya nuestro mandato y estamos muy agradecidos. Desde luego, el agradecimiento es del pueblo de México y también el gobierno que represento por toda su solidaridad, por todo el apoyo que nos han brindado, el no dejar de enviar recursos a sus familiares, el estar pendientes de sus familiares en México, sobre todo en los momentos más difíciles, cuando la pandemia, pues merece un reconocimiento de todos los mexicanos. Es un homenaje a ellos y es una sorpresa también. Terminando la conferencia, que va a ser muy breve,
o mejor dicho, como parte de la conferencia, pero haciendo un pequeño receso, iniciamos con el homenaje a nuestros héroes y heroínas que por necesidad se tuvieron que ir a buscarse la vida a Estados Unidos y ahora nos ayudan mucho, apoyan mucho a sus familiares, envían recursos a las comunidades más apartadas del país. Muchos pueblos, regiones reactivan su economía, el comercio, con esas remesas. Y ha llegado este apoyo a un nivel que ya esas remesas son la principal fuente de ingresos de nuestro país. Este año estamos calculando, estimamos que van a llegar 65,000 millones de dólares. Y es un recurso que beneficia a más de 10 millones de familias en el país. Porque hay otras actividades, por ejemplo, la inversión extranjera, calculamos que va a llegar a 40,000 millones de dólares. Sin embargo, la inversión extranjera implica adquisición de insumos, no todo va de manera directa a la gente, a los trabajadores. Y en el caso de las remesas, sí, el turismo también es muy importante, es una actividad económica que genera riqueza y distribuye riqueza, porque genera empleos para todos los trabajadores del sector y el transporte. Sin embargo, no alcanza los 65,000 millones de dólares de las remesas. Estamos hablando de alrededor de 30,000 millones de dólares en el caso del turismo. A ver si conseguimos el dato. ¿Sí? Ingresos por el turismo. Divisas. Puede ser que lo tenga Raquel en lo que te envió. Por turismo. Sí, sí, pero de todas maneras no llegan a el monto que significan las remesas, ni el petróleo, ni la inversión extranjera, ni la industria automotriz, y en todo tenemos récord. En todas estas actividades hay récords. A ver. Esto es del 24. Sí. Esto es lo que tenemos, por ejemplo, en la industria automotriz. 27,000, ¿no? Pero son 31,000 de remesas. Y nada más de enero a junio
del 24, 31,000 en remesas. Y lo que hemos visto, mañana va a estar aquí la secretaria de Relaciones Exteriores, porque van a hacer una exposición amplia sobre nuestra política en materia internacional. Y vamos a volver a dar a conocer que la cifra de apoyos, lo que aportan los migrantes en Estados Unidos es de alrededor de 338,000 millones de dólares. Es equivalente al PIB de Colombia. Y de esa cantidad, esto. 18.5 son remesas y quedan en Estados Unidos 265,000 millones de dólares. Es muy importante el fruto del trabajo de los migrantes en Estados Unidos y lo que envían a México. Muy bien, pues vamos con quién es quién. Muy buenos días a todas y todos, señor presidente. Bueno, A ver, hasta donde lleguemos. Buenos días, presidente. Pedro Domínguez, de Milenio. Hoy publicamos que los hijos del Chapo Guzmán, Ovidio y Joaquín Guzmán, así como quien fuera el jefe de seguridad de ambos, Néstor Isidro Pérez, conocido como el Nini, ya negocian su rendición con el gobierno o con las autoridades de los Estados Unidos. Esto para llegar a un acuerdo para tener sentencias menores y también, abre la puerta para una eventual cooperación de los tres capos del cártel de Sinaloa con el gobierno de Estados Unidos. Preguntarle su opinión sobre estas negociaciones que se hacen allá con los narcotraficantes mexicanos. ¿Cuál es su opinión, presidente, y qué implicaciones podría tener para el gobierno mexicano o para la vida política nacional este tipo de acuerdos? Bueno, es una práctica que tiene el gobierno de Estados Unidos. Ellos negocian con procesados, quienes están sujetos a investigación o ya están detenidos antes de ser sentenciados, para obtener recursos o información, más información. Son llamados testigos protegidos. Es una práctica que tiene el gobierno de Estados Unidos y en este caso no es extraño, porque incluso el mismo gobierno de Estados Unidos dio a conocer que venían manteniendo relaciones para un acuerdo con Guzmán López. Esto lo informaron cuando se detuvo y trasladaron a Estados Unidos al señor Zambada. Es parte
de lo que ha informado hasta ahora el gobierno de Estados Unidos. Vamos a esperar a ver en qué consiste el acuerdo. Estamos nosotros solicitando información, la Fiscalía está investigando. Y lo va a seguir haciendo. Y la Fiscalía de México tiene que dar a conocer cómo va esa investigación. Y tenemos confianza en que se haga un buen trabajo y se informe. ¿A usted le parece bien este tipo de acuerdos o esta negociación que hay ya en curso? Sí, cada país tiene sus procedimientos, somos soberanos y si hay relaciones de complicidad como ha sucedido entre delincuencia y autoridades, debe de castigarse a los responsables. También todo debe probarse, porque si no, un gobierno extranjero utiliza ese mecanismo para someter, chantajear, subordinar a otro gobierno, y eso es intromisión, eso es violación de la soberanía de los pueblos y de las naciones. Un poco lo que pasó cuando el general Cienfuegos, que de repente lo detienen los de la DEA y solicitamos información. Incluso ni sabía el presidente Trump, porque hay muchísimas instancias en el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, las agencias son como 3 o 4, la Casa Blanca, el Congreso. Y como se trataba del secretario de la Defensa de México, pues solicitamos información y nos atendió el presidente Trump y nos envió el expediente y se hizo la investigación en México y resultó que habían fabricado los delitos. Y como se demostró que no habían pruebas, tuvieron que liberarlo y enviarlo a México. No es nada más de que ya un testigo protegido hizo una acusación y ya con eso se va a juzgar a alguien, ¿no? Tiene que haber pruebas. No es al estilo Anabel Hernández,
Pediría que tuvieran Sí, cuidado con eso. Sí, el estilo de Anabel Hernández es que me acusó de haber recibido dinero del narcotráfico, pero no presentó ni una prueba, nada. Hasta publicó un libro, creo que 15 días, 20 días antes de la elección, y estoy esperando que presente las pruebas. Pero no es el caso nada más de Anabel, es una práctica también politiquera, mafiosa, de algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos vinculados con medios de información. En el caso que estamos tratando de la acusación en mi contra, se metió hasta el New York Times, actuó como un pasquín inmundo, y el premio Pulitzer, un periodista, Tim Golden, 2 veces premiado, es como el premio Nobel de literatura, pero en el periodismo. Entonces, hay mucha perversidad en el manejo de la información y contubernio entre medios, agencias y gobiernos. Entonces, por eso hay que tomar con precaución todo lo que se dice, ¿no? ¿Qué piensa de la renuncia de la fiscal de Sinaloa por este caso? Creo que está bien, y la fiscal está actuando pues con principios, no está de acuerdo con lo que se está haciendo a nivel de la Fiscalía, eso es lo que yo entiendo, pero pues la Fiscalía General de la República es la encargada de investigar este asunto a fondo, lo que resulte. ¿También tendría que investigarse lo que pasó al interior de la Fiscalía? Sí, claro, todo. Y falta información, porque, por ejemplo, cómo llegan 2 personas y un piloto a territorio estadounidense, los están esperando allá. Habrá que ver si la DEA, la CIA, el FBI, ¿quién? ¿Cómo les avisaron? Desde luego, como ya lo han aceptado, es parte de un acuerdo. Sí, pero ¿y qué pasó con el piloto? ¿De dónde era el piloto? ¿Dónde está el piloto? Las señales del radar, presidente. Creo por radar. Todo se está investigando y la Fiscalía tiene que dar a conocer. ¿A qué atribuye que Estados Unidos esté tardando tanto en darle un informe completo? Pues no sé, están a lo mejor recabando la información, pero esperemos,
yo creo que en esta semana podría muy bien, claro, hasta donde la ley lo permite, la Fiscalía dar un primer reporte de su investigación. ¿Cómo va? Eso sería muy bueno para bajarle a las especulaciones, porque si no, pues imagínense. Entonces, lo mejor es informar y no guardar nada, no ocultar nada. ¿Tiene algún reporte sobre los asesinatos que se han registrado en estos días de personajes relacionados con Ismael Zambada? ¿Qué le han dicho? O sea, se ha manejado incluso que podría... Todavía se está investigando si son 2 personas que fueron asesinadas. Se está haciendo la investigación, también la Fiscalía, y nosotros deseamos que no se agrave la situación en Sinaloa, que se había mantenido muy estable en cuanto a violencia. Esto no significa que no hubiese homicidios, pero no había confrontación, no ha habido confrontación de grupos. No es el caso Guanajuato o lo que recientemente pasa en Chiapas o en Zacatecas. Esto no se registraba en Sinaloa. Esperemos que no pase a más. Hacemos ese llamado a que se mantenga la paz en Sinaloa, que se piense en el pueblo de Sinaloa. Y no hay más que estos casos. La investigación la realiza la Fiscalía. ¿Sería la local o la federal? Federal, ya todo este asunto, sí, todo lo atrae la Fiscalía General. Muy bien. ¿No ha hablado con el embajador? No, ahora no. Ahora no. Envié una carta por lo de el financiamiento del gobierno de Estados Unidos a el presidente Biden. Sí, ya la enviamos. ¿La tienes? Se las vamos a dar a conocer. Porque hicimos ese compromiso. A ver si la... Es buena la relación con el gobierno de Estados Unidos, pero tenemos que dejar de manifiesto, que quede muy claro, de que debemos respetarnos. No, porque lo está viendo la Fiscalía con el Departamento de Justicia. Vamos a esperar, vamos a esperar. O sea, cuando lo del
General Cienfuegos, si ustedes lo revisan, dejamos pasar un tiempo porque estaban de por medio las elecciones. Y ya en su momento ya se intervino. Antes de que llegue la presidenta. Sí, si nos alcanza el tiempo, lo vamos a hacer. Pero política, entre otras cosas, es tiempo, manejo de tiempos. Y no podemos adelantar vísperas. Yo entiendo muy bien y además admiro el que ustedes quieran tener toda la información, nada más que hay una pequeña diferencia entre el noble oficio del periodismo y el noble oficio de la política. Mire, dice, estimado presidente Biden, primero le deseo que mantenga como siempre en alto su moral y entusiasmo. En esta ocasión me dirijo a usted para informarle que de tiempo atrás he venido denunciando públicamente a quienes desde el gobierno de Estados Unidos han mantenido una actitud a todas luces injerencista al financiar parte de las actividades que lleva a cabo la autollamada Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, AC, cuyo propósito principal ha sido atacar a nuestro gobierno. Esto que le expreso es público y notorio. Sin embargo, le doy a conocer que desde el gobierno de Estados Unidos, a través de agencias como la denominada para el Desarrollo Internacional, USAID, le han entregado a dicha organización desde el 2018 a 2023 111 millones de pesos, anexo a las pruebas correspondientes, aun cuando se trata de una cantidad relativamente menor. Este proceder es completamente ofensivo y contrario a las relaciones de respeto a nuestras soberanías que tanto usted como yo hemos venido cultivando en bien de nuestras naciones. Ojalá y pueda hacer algo para detener este agravio que atenta contra nuestro principio constitucional de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Disculpe por tratarle de manera directa este tema, créame que le estimo y no quisiera molestarle en nada, pero como usted comprenderá, los temas vinculados a la libertad e independencia de los pueblos van más allá de los sentimientos personales. Le abrazo. Esa es la carta. Y ya vamos a ver qué resulta. Presidente, preguntarle finalmente su opinión sobre el paro que inició el primer minuto de este día de los trabajadores
del Poder Judicial, si se analizó en el Gabinete de Seguridad qué problemas podría acarrear este paro de los trabajadores, y también pensando en que se va a votar, los jueces federales van a votar creo que también el día de hoy, si ellos también se suman a este paro a partir del próximo miércoles. Eso sería todo, presidente, gracias. Bueno, yo creo que están en su derecho de manifestarse. Solo comentar que con la reforma que se está proponiendo no se afecta a los trabajadores, al contrario, se les beneficia. A ver si mañana o pasado se vuelve a explicar en qué consiste la reforma. Todo esto para que no se manipule a los trabajadores, para que los trabajadores del Poder Judicial tengan información. Nosotros no estamos en contra de los trabajadores de México. Nosotros estamos en contra de la corrupción y de los privilegios. Y hay corrupción y hay privilegios en el Poder Judicial y los trabajadores lo saben. Y lo que queremos es corregir, que desaparezca la corrupción en el Poder Judicial, sobre todo arriba. La corrupción que llevan a cabo jueces, magistrados y ministros. Aclaro, no todos, pero sí muchos de ellos, que dejan en libertad a delincuentes, tanto del crimen organizado como a delincuentes de cuello blanco. Si teniendo esa información, que la tienen, ellos deciden ir a una huelga, también están en su derecho. Nada más que van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción en el Poder Judicial. Y de una vez también aprovecho para decir que lamento mucho el que el Consejo Coordinador Empresarial esté pidiendo que se viole la Constitución. En pocas palabras, están primero descarándose, están definiéndose por la corrupción. Y no quieren un auténtico Estado de Derecho. Quieren un Estado de chueco,
Y es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, a magistrados y a ministros. Porque el Consejo Coordinador Empresarial no son nada más los que representan a ese organismo. Son los más afortunados de México, que no dan la cara, pero son los que tienen a su servicio a ministros de la Corte. Y ellos lo saben, nada más que no voy a mencionar sus nombres, pero sí saben ellos que me estoy refiriendo a una actitud que es completamente inmoral. Eso no ayuda a limpiar de corrupción al país. Eso no le ayuda a México. Eso es un mal ejemplo lo que están haciendo. El tener a su servicio a ministros para que no paguen impuestos, para que mantengan sus monopolios, para proteger intereses facciosos, y todo en contra del interés general. Tener un poder judicial que esté al servicio de una minoría rapaz y no un poder judicial al servicio de todo el pueblo. También está pidiendo al Consejo Mexicano de Negocios que se evite una representación proporcional en el Congreso. Sí, a eso me refiero, pero no es por la representación proporcional, es porque no quieren que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Además, ¿cómo piden que se interprete la Constitución? Si es muy clara, y lo mismo la ley de la materia. Además, si ya se ha aplicado de esa forma en elecciones anteriores, ¿por qué ahora que el movimiento de transformación, porque así lo decidió el pueblo, va a tener mayoría calificada en el Congreso? No quieren que se aplique la Constitución y se aplique la ley de la materia y se aplique las resoluciones que se han hecho con anterioridad, porque desean que no se modifique la Constitución, porque quieren que no se toquen todas las reformas que se hicieron para beneficiar a una minoría durante el periodo neoliberal, cuando saquearon al país, cuando
nunca legislaron en beneficio del pueblo, en beneficio de los trabajadores, porque todas las reformas que se hicieron, y entonces no habían desplegados del Consejo Coordinador Empresarial, todas eran para beneficiar a una minoría y para perjudicar a la mayoría del pueblo de México. ¿Por qué no se manifestaron cuando pusieron las tierras ejidales al mercado? ¿Por qué no se manifestaron cuando decidieron congelar los salarios de los trabajadores? ¿Por qué no se manifestaron cuando se redujo el monto de las pensiones a los trabajadores? ¿Por qué no se manifestaron cuando se llevaron a cabo las privatizaciones de bienes del pueblo y de la nación? ¿Por qué no se manifestaron cuando se pretendía privatizar la educación pública? ¿Por qué no se manifestaron cuando avanzaron en la privatización de la salud? Y ahora sí. México es de todos los mexicanos. México no es país de unos cuantos. Y eso quedó de manifiesto en la elección, y para eso es la democracia. ¿Cómo es posible que el pueblo votó mayoritariamente a favor de que continúe la transformación del país, y ellos, un grupo de potentados con sus achichincles de los medios, de la academia o de la intelectualidad, quieran pisotear la Constitución, porque no les conviene para mantener sus privilegios, para que haya una auténtica legalidad. Es, como decía Juárez, aunque ganaran imponiéndose por sometimiento de consejeros y de los magistrados del Tribunal Electoral, sería un triunfo pírrico, o como diría Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Quedaría de manifiesto que lo que quieren es que continúe en México la corrupción y los privilegios y el influyentismo y la hipocresía de hablar de que la ley es la ley. Pero me llamó la atención un párrafo, a ver si pones de favor lo de el manifiesto de el Consejo Coordinador Empresarial. Fíjense lo que piden. Y además de manera ambigua, simulando, ¿no?, que están preocupados.
pero quieren que se interprete la Constitución de nuevo. Listo. Por lo anterior, el Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo integran hacemos un llamado al Instituto Nacional Electoral, INE, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para realizar la asignación de los diputados plurinominales. Fíjense lo descarado, mediante una interpretación sensata. ¿Qué es eso? ¿Qué van a interpretar si la Constitución es completamente clara en cómo llevar a cabo el reparto de los diputados plurinominales? Justa, equilibrada y apegada a la Constitución. ¿Cómo? Si así lo tienen que hacer, apegado a la Constitución. Pues no necesita interpretación sensata. Lo tienen que hacer apegados a la Constitución, ¿sí?, y a la voluntad del pueblo mexicano. Y hay toda una lanzada con esto en los medios, ¿no? Están desnudándose los reyes, van desnudos por aquello de que el rey va desnudo. Esto ayuda también a entender por qué están promoviendo la huelga a los de arriba, y ayuda a los trabajadores a darse cuenta. ¿Por qué tanto interés en que se mantenga el Poder Judicial sin modificación? ¿Qué les afecta? ¿En qué les afecta si el pueblo elige? Si son realmente demócratas, si realmente quieren que vivamos en un auténtico Estado de Derecho, ¿en qué afecta que se utilice un método democrático para limpiar, en este caso al Poder Judicial, de corrupción, y que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros? Ellos deberían de estar apoyando eso. No. No cabe duda que tenía mucha razón Miguel Hidalgo, el padre de nuestra patria, ese cura bueno y rebelde que cuando lo estaban excomulgando llegó a decir a los oligarcas de entonces de que a ellos, a los oligarcas, lo único que les importaba era el dinero. Su único Dios, les dijo,
es el dinero. Pero es de vergüenza, de pena ajena. El embajador Salazar también advirtió sobre la elección de jueces, presidente. Sí, y todos pueden opinar, nada más que el que decide es el pueblo. Pero es tener el control del Poder Judicial y de la Corte para que sigan las empresas extranjeras intentando quedarse con la industria eléctrica para cobrarle la luz a los mexicanos al precio que les venga en gana. Eso es lo que defienden, para eso quieren al Poder Judicial. Y no estoy hablando al tanteo. Ya el Poder Judicial, la Suprema Corte rechazó una ley eléctrica que era para defender al pueblo de México y se pronunciaron a favor de las empresas extranjeras. Y ya sabemos que ahí tienen todavía la presidenta del Poder Judicial, de la Suprema Corte. Ahí tienen un expediente de una empresa que le debe al erario público los 33,000, en 2 expedientes 35,000, como 25,000 millones de pesos, y que los tiene ahí aun cuando no le corresponde tratar el asunto a la Corte, porque incluso ya llegó a la Corte, ya le dieron la razón a la Hacienda Pública, que se tiene que pagar ese dinero, y la Constitución es clara y hay jurisprudencia y hay tesis y ahí están los expedientes. Y luego no hay nada que afecte a los monopolios. Busquen ustedes la información, o sea, ministros que están al servicio de potentados. En el caso de los monopolios, no puede, por ejemplo, el gobierno poner una línea de comunicación telefónica. No puede. No podemos comunicar con Internet como quisiéramos a todo el país, porque se protege a las grandes empresas de comunicación.
Y todas estas empresas tienen ahí a sus representantes. Traen a su servicio a jueces y a magistrados y a ministros. ¿Qué fue lo que sucedió? Que soltaron dinero, muchos de ellos, para que el movimiento de transformación no lograra tener mayoría calificada en el Congreso, porque solo teniendo mayoría calificada en el Congreso se puede reformar la Constitución. Y por eso ahora están en esta crisis de nervios y alentando para que se viole la Constitución. Porque eso es lo que le sorprendió. Todavía, como dijo Said, habían encuestas hasta que daban el empate a la señora Xóchitl con la presidenta electa. Y de repente, ¿qué es esto? Pues sí, por su desprecio al pueblo. Fue un tengan para que aprendan. Ayer lo dije. No interesa, eso es un asunto de cada quien. Que le tengan amor al pueblo. Puede ser que no le tengan amor al pueblo, pero se tienen que acostumbrar a respetar al pueblo, porque esa es la verdadera democracia. Y vale más que vayan acostumbrándose. ¿Y se detiene el desarrollo, presidente, el crecimiento, se agudiza la desigualdad? Todo, porque nada más se concentra la riqueza en unas cuantas manos. ¿Quién fue el que comenzó con todo esto que estamos enfrentando? Salinas. Salinas les entregó empresas, bancos, minas, bienes del pueblo, de la nación, saquearon a México como nunca en la historia. Y para eso modificaron la Constitución. Ahí no dijeron nada. Ajustaron el marco jurídico para poder saquear a sus anchas. Y Salinas creó el llamado Grupo Compacto, todos los que se beneficiaron con las privatizaciones. Y en ese tiempo, si ustedes ven los datos del Banco Mundial, fue cuando hubo en México más desigualdad económica y social. Acuérdense que hace un poco más de 200 años una de las
demandas principales de Morelos era que se moderara la indigencia y la opulencia, que se moderara la desigualdad. Unos 10 años antes de que Morelos dictara los sentimientos de la nación, había llegado el barón de Humboldt a México. Sí, a principios de 1800. Siglo XIX, a principios, 1804. A ver, ¿cuánto estuvo Humboldt cuando llega a México? Y tiene un texto en donde dice: nunca he visto tanta desigualdad como la que estoy viendo. 1803. Y los sentimientos de la nación, 1813. Sí, 10 años más. Y por eso, en los sentimientos de la nación, dice Morelos que se modere la indigencia y la opulencia, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino y del barretero igual que al hijo del más rico hacendado, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Pasan 200 años y con Salinas tenemos la misma desigualdad que en los tiempos de Morelos. Un puñado de potentados, muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho. Y para eso tomaron las instituciones y crearon una república simulada, falsa. Se apoderaron del Ejecutivo, se apoderaron del Poder Legislativo. Imagínense, 36 años haciendo reformas a la Constitución. Nadie de estos varones del dinero reclamando porque les beneficiaba en 36 años. Todas las reformas. Y además, llamo a los intelectuales orgánicos a que hagan un trabajo sobre esto o me desmientan. En 36 años nunca hicieron una reforma en beneficio del pueblo. Todas las reformas que hicieron fue para adecuar el marco jurídico y legalizar el saqueo de los bienes del pueblo y de la nación. Y en la época de Salinas comenzó todo esto, siguió con Zedillo, engañaron con el cambio, ahí viene el cambio, con Fox, lo mismo, Calderón, lo mismo. Los que estuvieron en Hacienda con Salinas o con Zedillo fueron los de Hacienda, de Fox y de Calderón, hasta el sexenio pasado. Entonces,
es lamentable, no podía yo dejar de tratar este tema porque es una vergüenza lo que hicieron los del Consejo Coordinador Empresarial. Presidente, ellos también son los culpables de que tengamos tantos millones de mexicanos en el extranjero. En estos 36 años de los que habla usted, muchos de esos paisanos que están en Estados Unidos tuvieron que abandonar sus lugares sí, por culpa de estos. Sí, porque dejaron el campo en el abandono, porque privatizaron empresas, porque se dedicaron a saquear, no hubo inversión pública, no creaban empleos. Imagínense si no se van a ir los mexicanos al extranjero, si el salario perdió en todo el periodo neoliberal el 75% de su poder adquisitivo. Es muy sencillo de explicar. Vergüenza debería de darles. Hace 30 años, en el 83, 36 años, 40 años, cuando empezó la política neoliberal, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla, un salario mínimo. ¿Por qué no pones la gráfica? Cuando llegamos, pon la del salario y pon la de las tortillas. Cuando llegamos, creo que era 6 kilos, de 50 kilos a 6 kilos, cuando llegamos. Y ahora hemos aumentado el salario a más del doble, el mínimo. Miren lo que hicieron. Empobrecieron al pueblo. Y por eso, tienes razón, muchos tuvieron que irse a buscar la vida a Estados Unidos. Por eso no hubo un estallido, porque nuestro pueblo es muy trabajador, muy responsable, muy sensato, muy pacifista. ¿Qué hicieron los mexicanos? Dos cosas. Una, buscarse la vida como pudieron. Y todavía, ¿no?, con el estigma de que eran ambulantes, de que no pertenecían a la economía formal, de que no pagaban impuestos. Sí, y gracias a eso mucha gente sobrevivió. Y otros que decidieron emigrar. En vez de tomar el camino como sucedió de las conductas antisociales. En algún grupo, afortunadamente, los menos, pero por esa política. Y miren, cuando llegamos 6.5 de 50 kilos en el 83, o sea que un salario mínimo alcanzaba para 50 kilos, a 6.5, y le hemos subido más del doble el salario y ahorita alcanza para 11.8. Entonces, ya entiendan, eso ya cambió, el pueblo ya no quiere más de lo mismo. O sea, ¿con qué cara los ministros y con qué cara los del Consejo Coordinador Empresarial están defendiendo al Poder Judicial?
si un ministro viola la Constitución y gana 4 veces más que lo que gana el presidente de la República? ¿A quiénes están defendiendo? A gente inmoral, deshonesta. ¿Por qué? Se quedaron acostumbrados a la época de la corrupción y aplica lo que decía León Tolstoy: un Estado que no procura la justicia, que además deberían de quitarle hasta el nombre, mientras no haya reformas, no debe ser Suprema Corte de Justicia, porque ahí no hay justicia. Pero Tolstoy decía: un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Y ya también basta. Antes, ¿cómo hablaban de los rateros, no? Ratero era el que se robaba una gallina allá en los pueblos, el que se robaba un cilindro de gas, que se robaba una bolsa en el mercado. Ese era el ratero. Y los grandes saqueadores, grandes rateros, ni perdían su respetabilidad. Entonces ya, ahora se llama las cosas por su nombre y vamos a estar viendo qué va a pasar. Y qué bueno que salió el tema de los trabajadores, pues para que los trabajadores no se dejen manipular. Y vamos a informar, a ver si mañana o pasado, sobre en qué consiste la reforma y cómo no afecta a los trabajadores, cómo no les afecta a los trabajadores, sino, es más, ni siquiera afecta a los de arriba, es nada más cortar el copete de privilegios, pero van a seguir ganando 100,000 pesos mínimo mensuales, mínimo, y hasta más, que yo gano 130, ellos podrían ganar 129 y no violan la Constitución. ¿Y qué no es una buena cantidad? Cuando el promedio de lo que gana un trabajador inscrito en el Seguro Social, hay 22.300.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Y el promedio de sus ingresos, 17,000 pesos mensuales. No, ustedes promedio deben de traer pues 30, 35. Promedio, dije. Promedio. Vámonos al festival. El mensaje para los paisanos, presidente, sobre todo para aquellos que no pueden venir a despedirlo, que quisieran estar aquí en sus últimos eventos y que pues son los que lloran con la canción mixteca. ¿Qué les dice, presidente? No, agradecerles mucho por todo su apoyo. Son únicos, ejemplares, no solo por el apoyo económico, no solo por lo material,
sino porque